Apología de Sócrates. Platón. Yo no sé, atenienses, la impresión que habrá hecho en vosotros el discurso de mis acusadores. Con respecto a mí, confieso que me he desconocido a mí mismo. Tan persuasiva ha sido su manera de decir. Sin embargo, puedo asegurarlo, no han dicho una sola palabra que sea verdad. Pero de todas las calumnias, la que más me ha sorprendido es la prevención que os han hecho de que estéis muy en guardia para no ser seducidos por mi elocuencia. Porque el no haber temido el mentiz vergonzoso que yo les voy a dar en este momento, haciendo ver que no soy elocuente, es el colmo de la impudencia, a menos que no llamen elocuente al que dice la verdad. Si es esto lo que pretenden, confieso que soy un gran orador, pero no lo soy a su manera, porque, repito, no han dicho ni una sola palabra verdadera, y vosotros vais a saber de mi boca la pura verdad. No, por Júpiter, en una arenga vestida de sentencias brillantes y palabras escogidas, como son los discursos de mis acusadores, sino en un lenguaje sencillo y espontáneo, porque descanso en la confianza de que digo la verdad, y ninguno de vosotros debe esperar otra cosa de mí. No sería propio de mi edad venir atenienses ante vosotros como un joven que hubiese preparado un discurso. Por esta razón, la única gracia, atenienses, que os pido es que cuando veáis que en mi defensa emplee términos y maneras comunes, los mismos de que me he servido cuantas veces he conversado con vosotros en la plaza pública, en las casas de contratación y en los demás sitios en que me habéis visto, no os sorprendáis ni os irritéis contra mí, porque es esta la primera vez en mi vida que comparezco ante un tribunal de justicia, aunque cuento más de 70 años. Por lo pronto, soy extraño al lenguaje que aquí se habla, y así como si fuese yo un extranjero, me disimularíais que os hablase de la manera y en el lenguaje de mi país. En igual forma exijo de vosotros, y creo justa mi petición, que no hagáis aprecio de mi manera de hablar, buena o mala, y que miréis solamente, con toda la atención posible, si os digo cosas justas o no, porque en esto consiste toda la virtud del juez, como la del orador, en decir la verdad. Es justo que comience por responder a mis primeros acusadores y por refutar las primeras acusaciones antes de llegar a las últimas que se han suscitado contra mí, porque tengo muchos acusadores cerca de vosotros hace muchos años, los cuales nada han dicho que no sea falso. Temo más a estos que a Anito y sus cómplices, aunque estos últimos sean muy elocuentes, pero son aquellos mucho más temibles, por cuanto compañeros vuestros desde la infancia os han dado de mí muy malas noticias y os han dicho que hay un cierto Sócrates, hombre sabio, que indaga lo que pasa en los cielos y en las entrañas de la tierra, y que sabe convertir en buena una mala causa. Los que han sembrado estos falsos rumores son mis más peligrosos acusadores, porque prestándoles oídos, llegan los demás a persuadirse que los hombres que se consagran a tales indagaciones no creen en la existencia de los dioses. Por otra parte, estos acusadores son en gran número y hace mucho tiempo que están metidos en esta trama. Os han prevenido contra mí en una edad que ordinariamente es muy crédula, porque erais niños la mayor parte, o muy jóvenes cuando me acusaban ante vosotros en plena libertad, sin que el acusado les contradijese. Y lo más injusto es que no me es permitido conocer ni nombrar a mis acusadores, a excepción de un cierto autor de comedias. Todos aquellos que por envidia o por malicia os han inoculado todas estas falsedades y los que, persuadidos ellos mismos, han persuadido a otros, quedan ocultos, sin que yo pueda llamarlos ante vosotros ni refutarlos. Y por consiguiente, para defenderme, os preciso que yo me bata, como suele decirse, con una sombra, y que me ataque y me defienda sin que ningún adversario aparezca. Considerad, atenienses, que yo tengo que hacérmelas con dos suertes de acusadores, como os he dicho, los que me están acusando hace mucho tiempo y los que ahora me citan ante el tribunal. Y creedme, os lo suplico, es preciso que yo responda por lo pronto a los primeros, porque son los primeros a quienes habéis oído y han producido en vosotros más profunda impresión. Pues bien, atenienses, es preciso defenderse y arrancar de vuestro espíritu en tan corto espacio de tiempo una calumnia envejecida y que ha echado en vosotros profundas raíces.
Desearía con todo mi corazón que fuese en ventaja vuestra y mía, y que mi apología pudiese servir para mi justificación. Pero yo sé cuán difícil es esto, sin que en este punto me haga ilusión. Venga lo que los dioses quieran, es preciso obedecer a la ley y defenderse. Remontémonos, pues, al primer origen de la acusación sobre la que he sido tan desacreditado y que ha dado a Melito confianza para arrastrarme ante el tribunal. ¿Qué decían mis primeros acusadores? Porque es preciso presentar en forma su acusación, como si apareciese escrita y con los juramentos recibidos. Sócrates es impío. Por una curiosidad criminal quiere penetrar lo que pasa en los cielos y en las entrañas de la tierra, y convierte en buena una mala causa y enseña a los demás sus doctrinas. He aquí la acusación. Ya la habéis visto en la comedia de Aristófanes, en la que se representa un cierto Sócrates que dice que se pasea por los aires y otras extravagancias que yo ignoro absolutamente. Y esto no lo digo porque desprecie esa clase de conocimientos, si entre vosotros hay alguno entendido en ellos, que Melito no me formule nuevos cargos por esta concesión, sino que es solo para haceros ver que yo jamás me he mezclado en tales ciencias, pudiendo poner por testigos a la mayor parte de vosotros. Los que habéis conversado conmigo y que estáis aquí en gran número, os conjuro a que declaren si jamás me oísteis hablar de semejantes clases de ciencias, ni de cerca ni de lejos. Y por esto conoceréis ciertamente que en todos esos rumores que se han levantado contra mí no hay ni una sola palabra verdadera. Y si alguna vez habéis oído que me dedicaba a la enseñanza y que exigía salario, es también otra falsedad. No es porque no tenga por muy bueno el poder enseñar a los hombres, como hacen Gorgias de Leoncio, Pródigo de Zeos y Hipias de Elea. Estos grandes personajes tienen el maravilloso talento, donde quiera que vayan, de persuadir a los jóvenes a que se unan a ellos y abandonen a sus conciudadanos, cuando podrían estos ser sus maestros sin costarles un óbolo. Y no solo les pagan la enseñanza, sino que contraen con ellos una deuda de agradecimiento infinito. He oído decir que vino aquí un hombre de Paros, que es muy hábil, porque hallándome uno de estos días en casa de Calías, hijo de Hipónico, hombre que gasta más con los sofistas que todos los ciudadanos juntos, me dio gana de decirle, hablando de sus 2 hijos, Calías, si tuvieses por hijos 2 potros o 2 terneros, ¿no trataríamos de ponerlos al cuidado de un hombre entendido, a quien pagásemos bien para hacerlos tan buenos y hermosos cuanto pudieran serlo, y les diera todas las buenas cualidades que debieran tener? Y este hombre entendido no debería ser un buen picador y un buen labrador. Y puesto que tienes por hijos hombres, ¿qué maestro has resuelto darles? ¿Qué hombre conocemos que sea capaz de dar lecciones sobre los deberes del hombre y del ciudadano? Porque no dudo que hayas pensado en esto desde el acto que has tenido hijos. ¿Y conoces a alguno? Sí, me respondió Calías. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Y cuánta lleva? Es Eveno, Sócrates, me dijo. Es de Paros y lleva 5 minas. Para lo sucesivo tendré a Eveno por muy dichoso, si es cierto que tiene ese talento y puede comunicarlo a los demás. Por lo que a mí toca, atenienses, me llenaría de orgullo y me tendría por afortunado si tuviese esta cualidad, pero desgraciadamente no la tengo. Alguno de vosotros incidirá quizá, pero Sócrates, ¿qué es lo que haces? ¿De dónde nacen estas calumnias que se han propalado contra ti? Porque si te has limitado a hacer lo mismo que hacen los demás ciudadanos, jamás debieron esparcirse tales rumores. Dinos, pues, el hecho de verdad para que no formemos un juicio temerario. Esta objeción me parece justa. Voy a explicaros lo que tanto me ha desacreditado y ha hecho mi nombre tan famoso. Escuchadme, pues. Quizá algunos de entre vosotros creerán que yo no hablo seriamente, pero estad persuadidos de que no os diré más que la verdad. La reputación que yo haya podido adquirir no tiene otro origen que una cierta sabiduría que existe en mí. ¿Cuál es esta sabiduría? Quizá es una sabiduría puramente humana y corro el riesgo de no ser en otro concepto sabio, al paso que los hombres de que acabo de hablares son sabios de una sabiduría mucho más que humana. Nada tengo que decirles de esta última sabiduría, porque no la conozco, y todos los que me la imputan mienten y solo intentan calumniarme. No os incomodéis, atenienses, si al parecer os hablo de mí mismo demasiado ventajosamente. Nada diré que proceda de mí,
sino que lo atestiguaré con una autoridad digna de confianza. Por testigo de mi sabiduría, os daré al mismo Dios de Delfos, que os dirá si la tengo y en qué consiste. Todos conocéis a Querefón, mi compañero en la infancia, como lo fue de la mayor parte de vosotros, y que fue desterrado con vosotros, y con vosotros volvió. Ya sabéis qué hombre era Querefón, y cuán ardiente era en cuanto emprendía. Un día, habiendo partido para Delfos, tuvo el atrevimiento de preguntar al oráculo, os suplico que no os irritéis de lo que voy a decir, si había en el mundo un hombre más sabio que yo. La Pitia le respondió que no había ninguno. Querefón ha muerto, pero su hermano, que está presente, podrá dar fe de ello. Tened presente, atenienses, por qué os refiero todas estas cosas, pues es únicamente para haceros ver de dónde proceden esos falsos rumores que han corrido contra mí. Cuando supe la respuesta del oráculo, dije para mí, ¿qué quiere decir el Dios? ¿Qué sentido ocultan estas palabras? Porque yo sé sobradamente que en mí no existe semejante sabiduría, ni pequeña ni grande. ¿Qué quiere, pues, decir al declararme el más sabio de los hombres? Porque él no miente, la divinidad no puede mentir. Dudé largo tiempo del sentido del oráculo, hasta que por último, después de gran trabajo, me propuse hacer la prueba siguiente. Fui a casa de uno de nuestros conciudadanos, que pasa por uno de los más sabios de la ciudad. Yo creía que allí mejor que en otra parte encontraría materiales para rebatir al oráculo y presentarle un hombre más sabio que yo, por más que me hubiere declarado el más sabio de los hombres. Examinando pues a este hombre, de quien baste decirles que era uno de nuestros grandes políticos, sin necesidad de descubrir su nombre, y conversando con él, me encontré con que todo el mundo le creía sabio, que él mismo se tenía por tal y que en realidad no lo era. Después de este descubrimiento me esforcé en hacerle ver que de ninguna manera era lo que él creía ser. Y he aquí ya lo que me hizo odioso a este hombre y a los amigos suyos que asistieron a la conversación. Luego que de él me separé, razonaba conmigo mismo y me decía, yo soy más sabio que este hombre. Puede muy bien suceder que ni él ni yo sepamos nada de lo que es bello y de lo que es bueno. Pero hay esta diferencia, que él cree saberlo aunque no sepa nada. Y yo, no sabiendo nada, creo no saber. Me parece pues que en esto, yo, aunque poco más, era más sabio, porque no creía saber lo que no sabía. Desde allí me fui a casa de otro que se le tenía por más sabio que el anterior. Me encontré con lo mismo y me granjé nuevos enemigos. No por esto me desanimé. Fui en busca de otros, conociendo bien que me hacía odioso y me hacían violencia porque temía los resultados. Pero me parecía que debía, sin dudar, preferir a todas las cosas la voz del Dios, y para dar con el verdadero sentido del oráculo, ir de puerta en puerta por las casas de todos aquellos que gozaban de gran reputación. Pero, oh Dios, he aquí, atenienses, el fruto que saqué de mis indagaciones, porque es preciso decirles la verdad. Todos aquellos que pasaban por ser los más sabios me parecieron no serlo, al paso que todos aquellos que no gozaban de esta opinión los encontré en mucho mejor disposición para hacerlo. Es preciso que acabe de darles cuenta de todas mis tentativas, como tantos trabajos que emprendí para conocer el sentido del oráculo. Después de estos grandes hombres de Estado, me fui a los poetas, tanto a los que hacen tragedias como a los poetas ditirámbicos, y otros, no dudando que con ellos se me cogería infraganti, como suele decirse, encontrándome más ignorante que ellos. Para esto, examiné sus obras que me parecieron mejor trabajadas y les pregunté lo que querían decir y cuál era su objeto para que me sirviera de instrucción. Pudor tengo, atenienses, en decirles la verdad, pero no hay remedio, es preciso decirla. No hubo de todos los que estaban presentes, incluso los mismos autores, que supiera hablar ni dar razón de sus poemas. Conocí desde luego que no es la sabiduría la que guía a los poetas, sino ciertos movimientos de la naturaleza y un entusiasmo semejante al de los profetas y divinos, que todos dicen muy buenas cosas sin comprender nada de lo que dicen. Los poetas me parecieron estar en este caso, y al mismo tiempo me convencí que, a título de poetas, se creían los más sabios en todas materias, si bien nada entendían. Les dejé, pues, persuadido que era yo superior a ellos por la misma razón que lo había sido respecto a los hombres políticos. En fin, fui en busca de los artistas.
Estaba bien convencido que yo nada entendía de su profesión, que los encontraría muy capaces de hacer muy buenas cosas, y en esto no podía engañarme. Sabían cosas que yo no ignoraba, y en esto ellos eran más sabios que yo. Pero, atenienses, los más entendidos entre ellos me parecieron incurrir en el mismo defecto que los poetas, porque no hallé a ninguno que a título de ser buen artista se creyera muy capaz y muy instruido en las grandes cosas, y esta extravagancia quitaba todo el mérito a su habilidad. Me pregunté pues a mí mismo, como si hablara por el oráculo, si querría más ser tal como soy, sin la habilidad de estas gentes, y igualmente sin su ignorancia, y haber la una y la otra, y ser como ellos, y me respondí a mí mismo y al oráculo que era mejor para mí ser como soy. De esta indagación, atenienses, han oído contra mí todos estos odios y estas enemistades peligrosas que han producido todas las calumnias que sabéis, y me han hecho adquirir el nombre de sabio, porque todos los que me escuchan creen que yo sé todas las cosas sobre las que descubro la ignorancia de los demás. Me parece, atenienses, que solo Dios es el verdadero sabio, y que esto ha querido decir por su oráculo, haciendo entender que toda la sabiduría humana no es gran cosa, o por mejor decir, que no es nada. Y si el oráculo ha nombrado a Sócrates, sin duda se ha valido de mi nombre como un ejemplo, y como si dijera a todos los hombres: el más sabio de vosotros es aquel que reconoce como Sócrates que su sabiduría no es nada. Convencido de esta verdad, para asegurarme más y obedecer al Dios, continué mis indagaciones, no solo entre nuestros conciudadanos, sino entre los extranjeros, para ver si encontraba algún verdadero sabio, y no lo habiendo encontrado tampoco, sirvo de intérprete al oráculo, haciendo ver a todo el mundo que ninguno es sabio. Esto me preocupa tanto que no tengo tiempo para dedicarme al servicio de la República ni al cuidado de mis cosas, y vivo en una gran pobreza a causa de este culto que rindo. Por otra parte, muchos jóvenes de las más ricas familias en sus socios se unen a mí de buen grado, y tienen tanto placer en ver de qué manera pongo a prueba a todos los hombres que quieren imitarme con aquellos que encuentran. Y no hay que dudar que encuentran una buena cosecha, porque son muchos los que creen saberlo todo, aunque no sepan nada o casi nada. Todos aquellos que ellos convencen de su ignorancia, la toman conmigo y no con ellos, y van diciendo que hay un cierto Sócrates que es un malvado y un infame que corrompe a los jóvenes, y cuando se les pregunta qué hace o qué enseña, no tienen qué responder, y para disimular su flaqueza, se desatan con esos cargos triviales que ordinariamente se dirigen contra los filósofos: que indaga lo que pasa en los cielos y en las entrañas de la tierra, que no cree en los dioses, que hace buenas las más malas causas. Y todo porque no se atreven a decir la verdad, que es que Sócrates los coge infraganti y descubre que figuran que saben cuando no saben nada. Intrigantes, activos y numerosos, hablando de mí con plan combinado y con una elocuencia capaz de seducir, a largo tiempo que os soplan al oído todas estas calumnias que han forjado contra mí, y hoy han destacado con este objeto a Melito, Anito y Licón. Melito representa a los poetas, Anito los políticos y artistas, y Licón los oradores. Esta es la razón por que, como os dije al principio, tendría por un gran milagro si en tan poco espacio pudiese destruir una calumnia que ha tenido tanto tiempo para echar raíces y fortificarse en vuestro espíritu. He aquí, atenienses, la verdad pura. No os oculto ni disfrazo nada, aun cuando no ignoro que cuanto digo no hace más que envenenar la llaga, y esto prueba que digo la verdad, y que tal es el origen de estas calumnias. Cuantas veces queráis tomar el trabajo de profundizarlas, sea ahora o sea más adelante, os convenceréis plenamente de que es este el origen. Aquí tenéis una apología que considero suficiente contra mis primeras acusaciones. Pasemos ahora a los últimos, y tratemos de responder a Melito, a este hombre de bien que tanto llevado, si hemos de creerle, por el amor a la patria. Repitamos esta última acusación como hemos enunciado la primera. Héala aquí, poco más o menos. Sócrates es culpable porque corrompe a la juventud, porque no cree en los dioses del Estado,
y en lugar de estos pone divinidades nuevas bajo el nombre de demonios. He aquí la acusación. La examinaremos punto por punto. Dice que soy culpable porque corrompo la juventud, y yo, atenienses, digo que el culpable es Melito, en cuanto burlándose de las cosas serias, tiene la particular complacencia de arrastrar a otros ante el tribunal, queriendo figurar que se desvela mucho por cosas por las que jamás ha hecho ni el más pequeño sacrificio. Y voy a probároslo. Ven acá, Melito. Dime, ¿ha habido nada que te haya preocupado más que el hacer los jóvenes los más virtuosos posible? Melito, nada, indudablemente. Sócrates, pues bien, di a los jueces cuál será el hombre que mejorará la condición de los jóvenes, porque no puede dudarse que tú lo sabes, puesto que tanto te preocupa esta idea. En efecto, puesto que has encontrado al que los corrompe y hasta le has denunciado ante los jueces, es preciso que digas quién los hará mejores. Habla, veamos quién es. ¿Lo ves ahora, Melito? Tú callas, estás perplejo y no sabes qué responder. ¿Y no te parece esto vergonzoso? ¿No es una prueba cierta de que jamás ha sido objeto de tu cuidado la educación de la juventud? Pero repito, excelente Melito, ¿quién es el que puede hacer mejores a los jóvenes? Melito, las leyes. Sócrates, Melito, no es eso lo que te pregunto. Yo te pregunto quién es el hombre, porque es claro que la primera cosa que este hombre debe saber son las leyes. Melito, son, Sócrates, los jueces aquí reunidos. ¿Cómo, Melito? ¿Estos jueces son capaces de instruir a los jóvenes y hacerlos mejores? Sí, ciertamente. Sócrates, ¿pero son todos estos jueces o hay entre ellos unos que pueden y otros que no pueden? Todos pueden. Perfectamente, por Juno, nos has dado un buen número de buenos preceptores. Pero pasemos adelante. Estos oyentes que nos escuchan, ¿pueden también hacer los jóvenes mejores o no pueden? Pueden. ¿Y los senadores? Los senadores lo mismo. Pero mi querido Melito, ¿todos los que vienen a las asambleas del pueblo corrompen igualmente a los jóvenes o son capaces de hacerlos mejores? Todos son capaces. Sócrates, se sigue de aquí que todos los atenienses pueden hacer los jóvenes mejores, menos yo. Solo yo los corrompo. ¿No es esto lo que dices? Melito, lo mismo. Verdaderamente buena desgracia es la mía. Pero continúa respondiéndome. ¿Pero te parece que sucederá lo mismo con los caballos? ¿Pueden todos los hombres hacerlos mejores y solo uno tenga el secreto de echarlos a perder? ¿O es todo lo contrario? ¿Es uno solo o hay un cierto número de picadores que puedan hacerlos mejores y el resto de los hombres, si se sirven de ellos, no los echan a perder? ¿No sucede esto mismo con todos los animales? Sí, sin duda. Ya convengáis en ello, Anito y tú, o no convengáis, porque sería una gran fortuna y gran ventaja para la juventud que solo hubiese un hombre capaz de corromperla, y que todos los demás la pusieran en buen camino. Pero tú has probado suficientemente, Melito, que la educación de la juventud no es cosa que te haya quitado el sueño, y tus discursos acreditan claramente que jamás te has ocupado de lo mismo que motiva tu acusación contra mí. Por otra parte, te suplico, por Júpiter, Melito, me respondas a esto. ¿Cuál es mejor? ¿Habitar con hombres de bien o habitar con pícaros? Respóndeme, amigo mío, porque mi pregunta no puede ofrecer dificultad. ¿No es cierto que los pícaros siempre causan mal a los que los tratan y los hombres de bien producen a los mismos un efecto contrario? Sin duda. ¿Hay alguien que prefiera recibir daño de aquellos con los que trata a recibir utilidad? Respóndeme, porque la ley manda que me respondas. ¿Hay alguien que quiera más recibir mal que bien? No, no hay nadie. Pero veamos, cuando me acusas de corromper la juventud y de hacerla más mala, ¿sostienes que lo hago con conocimiento o sin quererlo? Con conocimiento. Tú eres joven y yo anciano. ¿Es posible que tu sabiduría supere tanto la mía que, sabiendo tú que el roce con los malos causa mal y el roce con los buenos causa bien, me supongas tan ignorante que no sepa que si convierto en malos a los que me rodean, me expongo a recibir mal y que a pesar de esto, insisto y persisto queriéndolo y sabiéndolo?
En este punto, Melito, yo no te creo, ni pienso que haya en el mundo quien pueda creerte. Una de dos, o no corrompo a la juventud, o si la corrompo, lo hago sin saberlo y a pesar mío, y de cualquiera manera, eres un calumniador. Si corrompo a la juventud a pesar mío, la ley no permite citar a nadie ante el tribunal por faltas involuntarias, sino que lo que quiere es que se llame aparte a los que las cometen, que se los reprenda y que se los instruya, porque es bien seguro que, estando instruido, cesaría de hacer lo que hago a pesar mío. Pero tú, con intención, lejos de verme e instruirme, me arrastras ante este tribunal, donde la ley quiere que se cite a los que merecen castigos, pero no a los que solo tienen necesidad de prevenciones. Así, atenienses, he aquí una prueba evidente, como os decía antes, de que Melito jamás ha tenido cuidado de estas cosas, jamás ha pensado en ellas. Sin embargo, responde aún, y dinos cómo corrompo a la juventud. ¿Es, según tu denuncia, enseñándoles a no reconocer los dioses que reconoce la patria y enseñándoles además a rendir culto bajo el nombre de demonios a otras divinidades? ¿Es esto lo que dices? Melito, es lo mismo. Melito, en nombre de esos mismos dioses de que ahora se trata, explícate de una manera un poco más clara, por mí y por estos jueces, porque no acabo de comprender. Si me acusas de enseñar que hay muchos dioses, y en este caso, si creo que hay dioses, no soy ateo, y falta la materia para que sea yo culpable. O si estos dioses no son del Estado, ¿es esto de lo que me acusas? O bien me acusas de que no admito ningún dios y que enseño a los demás a que no reconozcan ninguno. Te acuso de no reconocer ningún dios. Oh maravilloso Melito, ¿por qué dices eso? ¿Qué? ¿Yo no creo como los demás hombres que el sol y la luna son dioses? No, por Júpiter, atenienses, no lo cree, porque dice que el sol es una piedra y la luna una tierra. Pero tú acusas a Anaxágoras, mi querido Melito, desprecias los jueces porque los crees harto ignorantes, puesto que te imaginas que no saben que los libros de Anaxágoras y de Clazomenes están llenos de aserciones de esta especie. Por lo demás, ¿qué necesidad tendrían los jóvenes de aprender de mí cosas que podían ir a oír todos los días a la orquesta por un dracma a lo más? Magnífica ocasión se les presentaba para burlarse de Sócrates si Sócrates se atribuyese doctrinas que no son suyas y tan extrañas y absurdas por otra parte. Pero dime, en nombre de Júpiter, ¿pretendes que yo no reconozco ningún dios? Sí, por Júpiter, tú no reconoces ninguno. Dices, Melito, cosas increíbles, ni tampoco estás de acuerdo contigo mismo. A mi entender, parece, atenienses, que Melito es un insolente que no ha intentado esta acusación, sino para insultarme, con toda la audacia de un imberbo, porque justamente solo ha venido aquí para tentarme y proponerme un enigma diciéndose a sí mismo. Veamos si Sócrates, este hombre que pasa por tan sabio, reconoce que burlo y que digo cosas que se contradicen, o si consigo engañar no solo a él, sino a todos los presentes. Efectivamente, se contradice en su acusación, porque es como si dijera, Sócrates es culpable en cuanto no reconoce dioses y en cuanto los reconoce. ¿Y no es esto burlarse? Así lo juzgo yo. Seguidme pues, atenienses, os lo suplico, y como os dije al principio, no os irritéis contra mí si os hablo a mi manera ordinaria. Respóndeme, Melito, ¿hay alguno en el mundo que crea que hay cosas humanas y que no hay hombres? Jueces, manden que responda, y que no haga tanto ruido. ¿Hay quien crea que hay reglas para enseñar a los caballos y que no hay caballos? ¿Que hay tocadores de flauta y que no hay aires de flauta? No hay nadie, excelente Melito. Yo responderé por ti si no quieres responder. Pero dime, ¿hay alguno que crea en cosas propias de los demonios y que sin embargo crea que no hay demonios? No, sin duda. ¿Qué trabajo ha costado arrancarte esta confesión? Al cabo respondes, pero es preciso que los jueces te fuercen a ello. Dices que reconozco y enseño cosas propias de los demonios. Ya sean viejas o nuevas, siempre es cierto por tu propio voto que yo creo en cosas tocantes a los demonios, y así lo has jurado en tu acusación. Si creo en cosas demoníacas, necesariamente creo en los demonios, ¿no es así? Sí, sin duda, porque tomo tu silencio por un consentimiento. ¿Y estos demonios, no estamos convencidos de que son dioses o hijos de dioses? ¿Es así? ¿Sí o no? Sí.
Por consiguiente, puesto que creo en los demonios, según tu misma confesión, y los demonios son dioses, he aquí la prueba de lo que yo decía, de que tú nos proponías enigmas para divertirte a mis expensas, diciendo que no creo en los dioses y que sin embargo creo en los dioses, puesto que creo en los demonios. Y los demonios son hijos de los dioses, hijos bastardos si se quiere, puesto que se dice que han sido habidos de ninfas u de otros seres mortales. ¿Quién es el hombre que pueda creer que hay hijos de dioses y que no hay dioses? Esto es tan absurdo como creer que hay mulos nacidos de caballos y asnos y que no hay caballos ni asnos. Así, Melito, no puede menos de que hayas intentado esta acusación contra mí solo por probarme, y a falta de pretexto legítimo, por arrastrarme ante el tribunal, porque a nadie que tenga sentido común puedes persuadir jamás de que el hombre que crea que hay cosas concernientes a los dioses y a los demonios, pueda creer sin embargo que no hay demonios, ni dioses, ni héroes. Esto es absolutamente imposible. Pero no tengo necesidad de extenderme más en mi defensa, atenienses, y lo que acabo de decir basta para hacer ver que no soy culpable y que la acusación de Melito carece de fundamento. Estad persuadidos, atenienses, de lo que os dije en un principio, de que me he atraído muchos odios, que esta es la verdad, y que lo que me perderá si sucumbo no será ni Melito ni Anito, será este odio, esta envidia del pueblo que hace víctimas a tantos hombres de bien, y que harán perecer en lo sucesivo a muchos más, porque no hay que esperar que se satisfagan con el sacrificio solo de mi persona. Quizá me dirá alguno, ¿no tienes remordimiento, Sócrates, de haberte consagrado a un estudio que te pone en este momento en peligro de muerte? A este hombre le daré una respuesta muy decisiva, y le diré que se engaña mucho al creer que un hombre de valor tome en cuenta los peligros de la vida o de la muerte. Lo único que debe mirar en todos sus procederes es ver si lo que hace es justo o injusto, si es acción de un hombre de bien o de un malvado. De otra manera seguiría que los semidioses que murieron en el sitio de Troya debieron ser los más insensatos, y particularmente el hijo de Fetis, que para evitar su deshonror despreció el peligro hasta el punto que, impaciente por matar a Héctor y requerido por la diosa su madre, que le dijo, si mal no recuerdo, «Hijo mío, si vengas la muerte de Patroclo, tu amigo, matando a Héctor, tu muerte debe seguir a la de Héctor. Tu muerte debe seguir a la de Héctor». Él, después de esta amenaza, despreciando el peligro y la muerte, y temiendo más vivir como un cobarde sin vengar a sus amigos, «Que yo muera instantáneamente», gritó, con tal que castigue al asesino de Patroclo y que no quede yo deshonrado. Sentado en mis buques, peso inútil sobre la tierra. ¿Os parece que se inquietaba Fetis del peligro de la muerte? Es una verdad constante, atenienses, que todo hombre que ha escogido un puesto que ha creído honroso o que ha sido colocado en él por sus superiores debe mantenerse firme y no debe temer ni la muerte ni lo que haya de más terrible, anteponiendo a todo el honor. Me conduciría de una manera singular y extraña, atenienses, si después de haber guardado fielmente todos los puestos a que me han destinado nuestros generales en Potidea, en Anfípolis y en Delio, y de haber expuesto mi vida tantas veces, ahora que el Dios me ha ordenado, porque así lo creo, pasar mis días en el estudio de la filosofía, estudiándome a mí mismo y estudiando a los demás, abandonaría este puesto por miedo a la muerte o a cualquier otro peligro. Verdaderamente, esta sería una deserción criminal y me haría acreedora que se me citara ante este tribunal como un impío que no cree en los dioses, que desobedece al oráculo, que teme la muerte y que se cree sabio y que no lo es. Porque temer la muerte, atenienses, no es otra cosa que creerse sabio sin serlo y creer conocer lo que no se sabe. En efecto, nadie conoce la muerte y nadie sabe si es el mayor de los bienes para el hombre. Ah, ¿no es una ignorancia vergoncija creer conocer una cosa que no se conoce? Respecto a mí, atenienses, pienso que soy en esto muy diferente de los demás, y si en algo parezco más sabio que ellos, es porque no sabiendo lo que nos espera más allá de la muerte, digo y sostengo que no lo sé. Lo que sé de cierto es que cometer injusticias y desobedecer al que está por encima de nosotros, sea Dios o sea hombre, es lo más criminal y lo más vergonzoso. Por lo mismo yo no temeré ni huiré nunca de males que no conozco, y que son quizá verdaderos bienes.
pero temeré y huiré siempre de males que sé con certeza que son verdaderos males. Sí, a pesar de las instancias de Anito, quien ha manifestado que o no haberme traído al tribunal, o que una vez llamado no podéis vosotros dispensaros de hacerme morir, porque dice que si me escapase de la muerte, vuestros hijos, que son ya afectos a la doctrina de Sócrates, serían irremisiblemente corrompidos, me dijeseis: Sócrates, en nada estimamos la acusación de Anito, y te declaramos absuelto, pero es a condición de que cesarás de filosofar y de hacer tus indagaciones acostumbradas, y si reincides y llega a descubrirse, tú morirás. Si me dieseis libertad bajo estas condiciones, os respondería sin dudar: Atenienses, os respeto y os amo, pero obedeceré a Dios antes que a vosotros, y mientras yo viva, no cesaré de filosofar, dándoos siempre consejos, volviendo a mi vida ordinaria y diciendo a cada uno de vosotros cuando os encuentre: buen hombre, ¿cómo siendo ateniense y ciudadano de la más grande ciudad del mundo, por su sabiduría y por su valor, cómo no te avergüenzas de no haber pensado más que en amontonar riquezas, en adquirir crédito y honores, de despreciar los tesoros de la verdad y de la sabiduría, y de no trabajar para hacer tu alma tan buena como pueda serlo? Y si alguno me niega que se halla en este estado y sostiene que tiene cuidado de su alma, no se lo negaré al pronto, pero le interrogaré, le examinaré, le refutaré, y si encuentro que no es virtuoso, pero que aparenta serlo, le echaré en cara que prefiere cosas tan abyectas y tan perecibles a las que son de un precio inestimable. He aquí de qué manera hablaré a los jóvenes y a los viejos, a los ciudadanos y a los extranjeros, pero principalmente a los ciudadanos, porque vosotros me tocáis más de cerca, porque es preciso que sepáis que esto es lo que el Dios me ordena, y estoy persuadido de que el mayor bien que ha disfrutado esta ciudad es este servicio continuo que yo rindo al Dios. Toda mi ocupación es trabajar para persuadiros, jóvenes y viejos, que antes que el cuidado del cuerpo y de las riquezas, antes que cualquier otro cuidado, es el del alma y su perfeccionamiento. Porque no me canso de deciros que la virtud no viene de las riquezas, sino por el contrario, que las riquezas vienen de la virtud, y que es de aquí de donde nacen todos los demás bienes públicos y particulares. Si diciendo estas cosas corrompo a la juventud, es preciso que estas máximas sean una ponzoña, porque si se pretende que digo otra cosa, se os engaña o se os impone. Dicho esto, no tengo nada que añadir. Haced lo que pide Anito, o no lo hagáis. Dadme libertad, o no me la deis. Yo no puedo hacer otra cosa, aunque hubiera de morir 1000 veces. Pero no murmuréis, atenienses, y concededme la gracia que os pedí al principio, que me escuchéis con calma, calma que creo que no os será infructuosa, porque tengo que deciros otras muchas cosas que quizá os harán murmurar, pero no os dejéis llevar de vuestra pasión. Estad persuadidos de que si me hacéis morir en el supuesto de lo que os acabo de declarar, el mal no será solo para mí. En efecto, ni Anito ni Melito pueden causarme mal alguno, porque el mal no puede nada contra el hombre de bien. Me harán quizá condenar a muerte, o a destierro, o a la pérdida de mis bienes y de mis derechos de ciudadano, espantosos a los ojos de Melito y de sus amigos, pero yo no soy de su dictamen. A mi juicio, el más grande de todos los males es hacer lo que Anito hace en este momento, que es trabajar para hacer morir a un inocente. En este momento, atenienses, no es en manera alguna por amor a mi persona por lo que yo me defiendo, y sería un error el creerlo así, sino que es por amor a vosotros, porque condenarme sería ofender al Dios y desconocer el presente que os ha hecho. Muerto yo, atenienses, no encontraréis fácilmente otro ciudadano que el Dios conceda a esta ciudad. La comparación os parecerá ridícula, como a un corcel noble y generoso, pero entorpecido por su misma grandeza,
y que tiene necesidad de espuela que le excite y despierte. Se me figura que soy yo el que el Dios ha escogido para excitaros, para punzaros, para predicaros todos los días, sin abandonaros un solo instante. Bajo mi palabra, atenienses, difícil será que encontréis otro hombre que llene esta misión como yo, y si queréis creerme, me salvaréis la vida. Pero quizá fastidiados y soñolientos desecharéis mi consejo, y entregándoos a la pasión de Anito, me condenaréis muy a la ligera. ¿Qué resultará de esto? Que pasaréis el resto de vuestra vida en un adormecimiento profundo, a menos que el Dios no tenga compasión de vosotros y os envíe otro hombre que se parezca a mí. Que ha sido Dios el que me ha encomendado esta misión con vosotros, es fácil inferirlo por lo que os voy a decir. Hay un no sé qué de sobrehumano en el hecho de haber abandonado yo durante tantos años mis propios negocios para consagrarme a los vuestros, dirigiéndome a cada uno de vosotros en particular como un padre o hermano mayor puede hacerlo, y exhortándoos sin cesar a que practiquéis la virtud. Si yo hubiera sacado alguna recompensa de mis exhortaciones, tendríais algo que decir, pero veis claramente que mis mismos acusadores que me han calumniado con tanta impudencia no han tenido valor para echármelo en cara, y menos para probar con testigos que yo haya exigido, jamás pedido el menor salario. Y en prueba de la verdad de mis palabras, os presento un testigo irrecusable, mi pobreza. Quizá parecerá absurdo que me haya entrometido a dar a cada uno en particular lecciones y que jamás me haya atrevido a presentarme en vuestras asambleas para dar mis consejos a la patria. Quien me lo ha impedido, atenienses, ha sido este demonio familiar, esta voz divina de que tantas veces os he hablado y que ha servido a Melito para formar donosamente un capítulo de acusación. Este demonio se ha pegado a mí desde mi infancia. Es una voz que no se hace escuchar sino cuando quiere separarme de lo que he resuelto hacer, porque jamás me excita a emprender nada. Ella es la que siempre se me ha opuesto cuando he querido mezclarme en los negocios de la República. Y ha tenido razón, porque hace largo tiempo, creedme, atenienses, que yo no existiría si me hubiera mezclado en los negocios públicos y no hubiera podido hacer las cosas que he hecho en beneficio vuestro y el mío. No os enfadéis, os suplico, si no os oculto nada. Todo hombre que quiera oponerse franca y generosamente a todo un pueblo, sea el vuestro o cualquier otro, y que se empeñe en evitar que se cometan iniquidades en la República, no lo hará jamás impunemente. Es preciso de toda necesidad que el que quiere combatir por la justicia, por poco que quiera vivir, sea solo simple particular y no hombre público. Voy a daros pruebas magníficas de esta verdad. No con palabras, sino con otro recurso que estimáis más, con hechos. Oíd lo que a mí mismo me ha sucedido, para que así conozcáis cuán incapaz soy de someterme a nadie yendo contra lo que es justo por temor a la muerte, y como no cediendo nunca, es imposible que yo deje de ser víctima de la injusticia. Os referiré cosas poco agradables y mucho más en boca de un hombre que tiene que hacer su apología, pero que son muy verdaderas. Ya sabéis, atenienses, que yo nunca he desempeñado ninguna magistratura y que tan solo he sido senador. La tribu antioquida, a la que pertenezco, estaba en turno en el Pritáneo, cuando contra toda ley os empeñasteis en procesar, bajo un contexto, a los 10 generales que no habían enterrado los cuerpos de los ciudadanos muertos en el combate naval de las Arginusas, injusticia que reconocéis y de la que os arrepentisteis después. Entonces fui el único senador que se atrevió a oponerse a vosotros para impedir esta violación de las leyes. Protesté contra vuestro decreto, y a pesar de los oradores que se preparaban para denunciarme, a pesar de vuestras amenazas y vuestros gritos, quise más correr ese peligro con la ley y la justicia que consentir con vosotros en esa insigne iniquidad, sin que me arredaran ni las cadenas ni la muerte. Esto acaeció cuando la ciudad era gobernada por el pueblo, pero después que se estableció la oligarquía,
Habiéndonos mandado los 30 tiranos a otros 4 y a mí, a Tolos, nos dieron la orden de conducir desde Salamina a León, el salaminiano, para hacerle morir, porque daban estas órdenes a muchas personas para comprometer el mayor número de ciudadanos posible en sus iniquidades. Y entonces yo hice ver, no con palabras, sino con hechos, que la muerte a mis ojos era nada, permítaseme esta expresión, y que mi único cuidado consistía en no cometer impiedades e injusticias. Todo el poder de estos 30 tiranos, por terrible que fuese, no me intimidó, ni fue bastante para que me manchara con tan impía iniquidad. Cuando salimos de Tolos, los otros 4 fueron a Salamina, y condujeron aquí a León, y yo me retiré a mi casa, y no hay que dudar que mi muerte hubiera seguido mi desobediencia, si en aquel momento no se hubiera verificado la abolición de aquel gobierno. Existe un gran número de ciudadanos que pueden testimoniar de mi veracidad. ¿Creéis que hubiera yo vivido tantos años si me hubiera mezclado en los negocios de la República y como hombre de bien hubiera combatido toda clase de intereses bastardos para dedicarme exclusivamente a defender la justicia? Esperanza vana, atenienses. Ni yo ni ningún otro hubiera podido hacerlo. Pero la única cosa que me he propuesto toda mi vida, en público y en particular, es no ceder ante nadie, sea quien fuere, contra la justicia, ni ante esos mismos tiranos que mis calumniadores quieren convertir en mis discípulos. Jamás he tenido por oficio el enseñar, y si ha habido algunos jóvenes o ancianos que han tenido deseo de verme a la obra y oír mis conversaciones, no les he negado esta satisfacción, porque como no es mercenario mi oficio, no rehúso el hablar aun cuando con nada se me retribuye, y estoy dispuesto siempre a espontanearme con ricos y pobres, dándoles toda anchura para que me pregunten, y si lo prefieren, para que me respondan a las cuestiones que yo suscite. Y si entre ellos hay algunos que se han hecho hombres de bien o pícaros, no hay que alabarme ni reprenderme por ello, porque no soy yo la causa, puesto que jamás he prometido enseñarles nada, y de hecho, nada les he enseñado. Y si alguno se alaba de haber recibido lecciones privadas o oído de mí cosas distintas de las que digo a todo el mundo, estad persuadidos que no dice la verdad. Ya sabéis, atenienses, por qué la mayor parte de las gentes gustan escucharme y conversar detenidamente conmigo. Os he dicho la verdad pura, y es porque tienen singular placer en combatir con gentes que se tienen por sabias y que no lo son, combates que no son desagradables para los que los dirigen. Como os dije antes, es el Dios mismo el que me ha dado esta orden por medio de oráculos, por sueños y por todos los demás medios de los que la divinidad puede valerse para hacer saber a los hombres su voluntad. Si lo que digo no fuese cierto, os sería fácil convencerme de ello, porque si yo corrompía a los jóvenes, y de hecho estuviesen ya corrompidos, sería preciso que los más avanzados en edad, y que saben en conciencia que les he dado perniciosos consejos en su juventud, se levantasen contra mí y me hiciesen castigar. Y si no querían hacerlo, sería un deber en sus parientes, como sus padres, sus hermanos, sus tíos, venir a pedir venganza contra el corruptor de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos. Veo muchos que están presentes, como Critón, que es de mi pueblo y de mi edad, padre de Critóbulo, que aquí se halla, Lisanias de Esfetios, padre de Esquines, también presente, Antífon, también del pueblo de Quefisa, y padre de Epígenes, y muchos otros, cuyos hermanos han estado en relación conmigo, como Nicostrates, hijo de Sotidas, y hermano de Teodoto, que ha muerto, y que por lo tanto no tiene necesidad del socorro de su hermano. Veo también a Parales, hijo de Demódoco, y hermano de Teages, a Dímanto, hijo de Aristón, con su hermano Platón, que tienen delante, y a Todoro, hermano de Apolodoro, y muchos más, entre los cuales está obligado Melito a tomar por lo menos 1 o 2 para testigos de su causa. Si no ha pensado en ello, aún es tiempo, yo le permito hacerlo, que diga pues, si puede, pero no puede, atenienses. Veréis que todos estos están dispuestos a defenderme, a mí que he corrompido y perdido por entero a sus hijos y hermanos, si hemos de creer a Melito y a Anito. No quiero hacer valer la protección de los que he corrompido, porque podrían tener sus razones para defenderme, pero sus padres, que no he seducido, y que ya tienen cierta edad, ¿qué otra razón pueden tener para protegerme
más que mi derecho y mi inocencia. ¿No saben que Melito es un hombre engañoso y que yo no digo más que la verdad? He aquí, atenienses, las razones de que puedo valerme para mi defensa. Las demás, que paso en silencio, son de la misma naturaleza. Pero quizá habrá alguno de ustedes que, acordándose de haber estado en el puesto en que me hallo, se irritará contra mí, porque peligros mucho menores los ha conjurado, suplicando a sus jueces con lágrimas y haciendo para excitar más la compasión, venir aquí a sus hijos, sus parientes y sus amigos, y mientras yo no he querido recurrir a semejante aparato, a pesar de las señales que se advierten de que corro el mayor de los peligros, pesad pensar que el presentarse a su espíritu esta diferencia les agriará contra mí, y dando en tal situación su voto, lo darán con indignación. Si hay alguno que abrigue estos sentimientos, lo que no creo, y solo lo digo en hipótesis, la excusa más racional que puedo valerme con él es decirle: amigo mío, tengo también parientes, porque para servirme de la expresión de Homero, yo no he salido de una encina o de una roca, sino que he nacido como los demás hombres. De suerte, atenienses, que tengo parientes, y tengo 3 hijos, de los cuales el mayor está en la adolescencia, y los otros 2 en la infancia, y sin embargo, no los haré venir aquí para comprometerme a que me absuelvan. ¿Por qué no lo haré? No es por una terquedad altanea, ni por desprecio hacia ustedes, y dejo a un lado si miro la muerte con intrepidez o con debilidad, porque esa es otra cuestión, sino que es por su honor y por el de toda la ciudad. No me parece regular ni honesto que vaya yo a emplear esa clase de medios a la edad que tengo y con toda mi reputación verdadera o falsa. Basta que la opinión generalmente recibida sea que Sócrates tiene alguna ventaja sobre la mayor parte de los hombres. Si los que entre ustedes pasan por ser superiores a los demás por su sabiduría, su valor o por cualquier otra virtud, se rebajasen de esa manera, me avergüenzo decirlo, como muchos que he visto, que pasando por grandes personajes, hacían sin embargo cosas de una bajeza sorprendente cuando se los juzgaba, como si estuviesen persuadidos de que sería para ellos un gran mal si los hacían morir, y de que se harían inmortales si los absolvían. Repito, que obrando así, harían la mayor afrenta a esta ciudad, porque darían lugar a que los extranjeros creyeran que los más virtuosos de entre los atenienses, preferidos para obtener los más altos honores y dignidades por elección de los demás, en nada se diferenciaban de miserables mujeres. Y esto no debéis hacerlo, atenienses, vosotros que habéis alcanzado tanta nombradía. Y si quisiéramos hacerlo, estáis obligados a impedirlo, y declarar que condenaréis más rápido a aquel que recurra a estas escenas trágicas para mover a compasión, poniendo en ridículo vuestra ciudad, que a la que espere tranquilamente la sentencia que pronunciéis. Pero sin hablar de la opinión, atenienses, no me parece justo suplicar al juez ni hacerse absolver a fuerza de súplicas. Es preciso persuadirle y convencerle, porque el juez no está sentado en su silla para complacer violando la ley, sino para hacer justicia obedeciéndola. Así es como lo ha ofrecido por juramento, y no está en su poder hacer gracia a quien le agrade, porque está en la obligación de hacer justicia. No es conveniente que os acostumbremos al perjurio, ni vosotros debéis dejaros acostumbrar, porque los unos y los otros seremos igualmente culpables para con los dioses. No esperéis de mí, atenienses, que yo recurra para con vosotros a cosas que no tengo por buenas, ni justas, ni piadosas, y menos que lo haga en una ocasión en que me veo acusado de impiedad por Melito, porque si os ablandase con mis súplicas y os forzase a violar vuestro juramento, sería evidente que os enseñaría a no creer en los dioses, y queriendo justificarme, probaría contra mí mismo que no creo en ellos. Pero es una fortuna, atenienses, que esté yo en esta creencia. Estoy más persuadido de la existencia de Dios que ninguno de mis acusadores, y es tan grande la persuasión que me entrego a vosotros y al Dios de Delfos, a fin de que me juzguéis como creáis mejor para vosotros y para mí. Terminada la defensa de Sócrates, los jueces, que eran 556, procedieron a la votación y resultaron 281 votos en contra y 275 en favor,
Y Sócrates, condenado por una mayoría de 6 votos, tomó la palabra y dijo: «No creáis, atenienses, que me haya conmovido el fallo que acabáis de pronunciar contra mí, y esto por muchas razones. La principal porque ya estaba preparado para recibir este golpe. Mucho más sorprendido estoy con el número de votantes en pro y en contra, y no esperaba verme condenado por tan escaso número de votos. Advierto que solo por 3 votos no he sido absuelto. Ahora veo que me he librado de las manos de Melito, y no solo librado, sino que os consta a todos que si Anito y Licón no se hubieran levantado para acusarme, Melito hubiera pagado 6.000 dracmas por no haber obtenido la 5ª parte de votos. Melito me juzga digno de muerte, en buena hora, y yo de qué pena me juzgaré digno. Veréis claramente, atenienses, que yo no escojo más que lo que merezco. ¿Y cuál es? ¿A qué pena, a qué multa voy a condenarme por no haber callado las cosas buenas que aprendí durante toda mi vida? Por despreciar lo que los demás buscan con tanto afán, las riquezas, el cuidado de los negocios domésticos, los empleos y las dignidades, por no haber entrado jamás en ninguna cábala ni en ninguna conjuración, prácticas bastante ordinarias en esta ciudad, por ser conocido como un hombre de bien, no queriendo conservar mi vida valiéndome de medios tan indignos. Por otra parte, sabéis que jamás he querido tomar ninguna profesión en la que pudiera trabajar al mismo tiempo en provecho vuestro y en el mío, y mi único objeto ha sido procuraros a cada uno de vosotros el mayor de todos los bienes, persuadiéndoos a que no atendáis a las cosas que os pertenecen antes que al cuidado de vosotros mismos, para haceros más sabios y más perfectos, lo mismo que es preciso tener cuidado de la existencia de la República antes que pensar en las cosas que le pertenecen, y así de los demás. Dicho esto, ¿de qué soy digno? De un gran bien, sin duda, atenienses, si proporcionáis verdaderamente la recompensa al mérito, de un gran bien que pueda convenir a un hombre tal como yo. ¿Y qué es lo que conviene a un hombre pobre, que es vuestro bienhechor y que tiene necesidad de un gran desahogo para ocuparse en exhortarlos? Nada le conviene tanto, atenienses, que el ser alimentado en el Pritánio, y esto le es más debido que a los que entre vosotros han ganado el premio en las corridas de caballos y carros en los Juegos Olímpicos, porque estos con sus victorias hacen que aparezcamos felices, y yo os hago no en la apariencia, sino en la realidad. Por otra parte, estos no tienen necesidad de este socorro, y yo la tengo. Si en justicia es preciso adjudicarme una recompensa digna de mí, esta es la que merezco, el ser alimentado en el Pritánio. Al hablarles así, atenienses, quizá me acusaréis de que lo hago con la terquedad y arrogancia con que deseché antes los lamentos y las súplicas, pero no hay nada de eso. El motivo que tengo, atenienses, es que abrigo la convicción de no haber hecho jamás el menor daño a nadie queriéndolo y sabiéndolo. No puedo hoy persuadirlos de ello, porque el tiempo que me queda es muy corto. Si tuvieseis una ley que ordenara que un juicio de muerte durara muchos días, como se practica en otras partes, y no uno solo, estoy convencido que os convencería. Pero ¿qué medio hay para destruir tantas calumnias en tan corto espacio de tiempo? Estando convencidísimo de que no he hecho daño a nadie, ¿cómo he de hacérmelo yo mismo, confesando que merezco ser castigado e imponiéndome a mí mismo una pena? ¿Qué? ¿Por no sufrir el suplicio que me condena Melito, suplicio que verdaderamente no sé si es un bien o un mal, iré yo a escoger alguna de esas penas que sé con certeza que es un mal, y me condenaré yo mismo a ella? ¿Será pecasa una prisión perpetua? ¿Y qué significa vivir siempre yo esclavo de los 11? ¿Será una multa y prisión hasta que la haya pagado? Esto equivale a lo anterior, porque no tengo con qué pagarla. ¿Me condenaré a destierro? Quizá confirmarían mi sentencia, pero era necesario que me obcecara bien el amor a la vida, atenienses, si vosotros, que sois mis conciudadanos, no habéis podido sufrir mis conversaciones y mis máximas, y de tal manera os han irritado que no parasteis hasta deshacerse de mí, con mucha más razón los de otros países no podrían soportarme.
Preciosa vida para Sócrates si a sus años, arrojado de Atenas, se viera errante de ciudad en ciudad como un vagabundo y como un proscrito. Sé bien que a doquiera que vaya, los jóvenes me escucharán como me escuchan en Atenas, pero si los rechazo harán que sus padres me destierren, y si no los rechazo, sus padres y relativos me arrojarán por causa de ellos. Pero me dirá Pecasa alguno, ¿qué? ¿Sócrates? Si marchas desterrado no podrás mantenerte en reposo y guardar silencio. Ya veo que este punto es de los más difíciles para hacerlo comprender a alguno de vosotros, porque si os digo que callar en el destierro sería desobedecer a Dios, y por esta razón me es imposible guardar silencio, no me creeríais, y miraríais esto como una ironía. Y por otra parte, si os dijera que el mayor bien del hombre es hablar de la virtud todos los días de su vida y conversar sobre todas las demás cosas que han sido objeto de mis discursos, ya sea examinándome a mí mismo, ya sea examinando a los demás, porque una vida sin examen no es vida, aún me creeríais menos. Así es la verdad, atenienses, por más que os resista a creerla. En fin, no estoy acostumbrado a juzgarme acreedor a ninguna pena. Verdaderamente, si fuera rico, me condenaría a una multa tal que pudiera pagarla, porque esto no me causaría ningún perjuicio. Pero no puedo, porque nada tengo, a menos que queráis que la multa sea proporcionada a mi indigencia. Y en ese concepto podría extenderme hasta una mina de plata, y a esto es a lo que me condeno. Pero Platón, que está presente, Critón, Critóbulo y Apolodoro quieren que me extienda hasta 30 minas, de que ellos responden. Me condeno, pues, a 30 minas, y he aquí mis fiadores, que ciertamente son de mucho abono. Habiéndose Sócrates condenado a sí mismo a la multa por obedecer a la ley, los jueces deliberaron y le condenaron a muerte. Y entonces Sócrates tomó la palabra y dijo: En verdad, atenienses, por demasiada impaciencia y precipitación, vais a cargar con un baldón y dar lugar a vuestros envidiosos enemigos a que acusen a la República de haber hecho morir a Sócrates, a este hombre sabio, porque para agravar vuestra vergonzosa situación, ellos me llamarán sabio, aunque no lo sea. En lugar de que, si hubieseis tenido un tanto de paciencia, mi muerte venía de suyo, y hubieseis conseguido vuestro objeto, porque ya veis que en la edad que tengo estoy bien cerca de la muerte. No digo esto por todos los jueces, sino tan solo por los que me han condenado a muerte, y a ellos es a quienes me dirijo. ¿Creéis que yo hubiese sido condenado si no hubiera reparado en los medios para defenderme? ¿Creéis que me hubieran faltado palabras insinuantes y persuasivas? No son las palabras, atenienses, las que me han faltado. Es la impudencia de no haberos dicho cosas que hubierais gustado mucho de oír. Hubiera sido para vosotros una gran satisfacción haberme visto lamentar, suspirar, llorar, suplicar y cometer todas las demás bajezas que estáis viendo todos los días en los acusados. Pero en medio del peligro, no he creído que debía rebajarme a un hecho tan cobarde y tan vergonzoso. Y después de vuestra sentencia, no me arrepiento de no haber cometido esta indignidad, porque quiero más morir después de haberme defendido como me he defendido, que vivir por haberme arrastrado ante vosotros. Ni en los tribunales de justicia, ni en medio de la guerra, debe el hombre honrado salvar su vida por tales medios. Sucede muchas veces en los combates que se puede salvar la vida muy fácilmente, arrojando las armas y pidiendo cuartel al enemigo, y lo mismo sucede en todos los demás peligros. Hay 1000 expedientes para evitar la muerte, cuando uno está en posición de poder decirlo todo o hacerlo todo. Ah, atenienses, no es lo difícil evitar la muerte, lo es mucho más evitar la deshonra, que marcha más ligera que la muerte. Esta es la razón por qué, viejo y pesado como estoy, me he dejado llevar por la más pesada de las dos, la muerte, mientras que la más ligera, el crimen, está adherida a mis acusadores, que tienen vigor y ligereza. Yo voy a sufrir la muerte a la que me habéis condenado, pero ellos sufrirán la iniquidad y la infamia a que la verdad les condena. Con respecto a mí, me atengo a mi castigo,
y ellos se atendrán al suyo. En efecto, quizá las cosas han debido pasar así, y en mi opinión no han podido pasar de mejor modo. Oh vosotros que me habéis condenado a muerte, quiero predeciros lo que os sucederá, porque me veo en aquellos momentos cuando la muerte se aproxima, que los hombres son capaces de profetizar el porvenir. Os lo anuncio, vosotros que me hacéis morir, vuestro castigo no tardará, cuando yo haya muerto, y será, por Júpiter, más cruel que el que me imponéis. En deshaceros de mí, solo habéis intentado descargares del importuno peso de dar cuenta de vuestra vida, pero os sucederá todo lo contrario, os lo predigo. Se levantará contra vosotros y os reprenderá un gran número de personas que han estado contenidas por mi presencia, aunque vosotros no lo apercibíais. Pero después de mi muerte, serán tanto más importunos y difíciles de contener, cuanto que son más jóvenes, y aún os irritaréis vosotros, porque si creéis que basta matar a unos para impedir que otros os echen en cara que vivís mal, os engañáis. Esta manera de libertarse de sus censores ni es decente ni es posible. La que es a la vez muy decente y muy fácil es no cerrar la boca a los hombres, sino hacerse mejor. Lo dicho basta para los que me han condenado, y los entrego a sus propios remordimientos. Con respecto a los que me habéis absuelto con vuestros votos, atenienses, conversaré con vosotros con el mayor gusto, mientras que los 11 estén ocupados y no me conduzcan al sitio donde deba morir. Concededme, os suplico, un momento de atención, porque nada impide que conversemos juntos, puesto que da tiempo. Quiero deciros, como amigos, una cosa que acaba de sucederme, y explicaros lo que significa. Sí, yuyes míos, y llamándoos así no me engaño en el nombre, me ha sucedido hoy una cosa muy maravillosa. La voz divina de mi demonio familiar, que me hacía advertencias tantas veces, y que en las menores ocasiones no dejaba nunca de separarme de todo lo malo que iba a emprender, hoy que me sucede lo que veis y lo que la mayor parte de los hombres tienen por el mayor de todos los males, esta voz no me ha dicho nada, ni esta mañana cuando salí de casa, ni cuando he venido al tribunal, ni cuando he comenzado a hablaros. Sin embargo, me ha sucedido muchas veces que me ha interrumpido en medio de mis discursos, y hoy a nada se ha opuesto, haya dicho o hecho yo lo que quisiera. ¿Qué puede significar esto? Voy a decíroslo. Es que hay trazas de que lo que me sucede es un gran bien, y nos engañamos todos, sin duda, si creemos que la muerte es un mal. Una prueba evidente de ello es que si yo no hubiese de realizar hoy algún bien, el Dios no hubiera dejado de advertírmelo como acostumbra. Profundicemos un tanto la cuestión, para hacer ver que es una esperanza muy profunda la de que la muerte es un bien. Es preciso de dos cosas, una, o la muerte es una absoluta aniquilación y una privación de todo sentimiento, o, como se dice, es un tránsito del alma de un lugar a otro. Si es la privación de todo sentimiento, una dormida pacífica que no es turbada por ningún sueño, ¿qué mayor ventaja puede presentar la muerte? Porque si alguien, después de haber pasado una noche muy tranquila, sin ninguna inquietud, sin ninguna turbación, sin el menor sueño, la comparase con todos los demás días y con todas las demás noches de su vida, y se le obligase a decir en conciencia cuántos días y noches había pasado que fuesen más felices que aquella noche, estoy persuadido de que no solo un simple particular, sino mismo el gran rey, encontraría bien pocos, y le sería muy fácil contarlos. Si la muerte es una cosa semejante, la llamo con razón un bien, porque entonces el tiempo todo no es más que una larga noche. Pero si la muerte es un tránsito de un lugar a otro, y si según se dice, allá abajo está el paradero de todos los que han vivido, ¿qué mayor bien se puede imaginar, yuyes míos? Porque si al dejar los jueces prevaricadores de este mundo, se encuentran en los infiernos los verdaderos jueces, que se dice que hacen allí justicia, Minos, Radamanto, Eaco, Triptólemo y todos los demás semidioses que han sido justos durante su vida, ¿no es este el cambio más dichoso? ¿A qué precio no comprarías la felicidad de conversar con Orfeo, Museo, Hesíodo y Homero? Para mí, si esto es verdad, moriría gustoso 1000 veces.
¿Qué transporte de alegría no tendría yo cuando me encontrara con Palamedes, con Ájax, hijo de Telamón, y con todos los demás héroes de la antigüedad que han sido víctimas de la injusticia? Qué placer el poder comparar mis aventuras con las suyas. Pero aún sería un placer infinitamente más grande para mí pasar allí los días interrogando y examinando a todos estos personajes para distinguir los que son verdaderamente sabios de los que creen serlo y no lo son. A estos no me harían morir por este examen, porque además de que son más felices que nosotros en todas las cosas, gozan de la inmortalidad, si es que hemos de creer lo que se dice. Esta es la razón, jueces míos, para que nunca perdáis las esperanzas aún después de la tumba, fundados en esta verdad, que no hay ningún mal para el hombre de bien, ni durante su vida, ni después de su muerte, y que los dioses tienen siempre cuidado de cuanto tiene relación con él. Porque lo que en este momento me sucede a mí no es obra del azar, y estoy convencido de que el mejor partido para mí es morir desde luego y libertarme así de todos los disgustos de esta vida. He aquí por qué la voz divina nada me ha dicho este día. No tengo ningún resentimiento contra mis acusadores ni con los que me han condenado, aun cuando no haya sido su intención hacerme un bien, sino por el contrario, hacerme un mal, lo que sería un motivo para quejarme de ellos. Pero solo una gracia tengo que pedirles. Cuando mis hijos sean mayores, os suplico los hostiguen, los atormenten, como yo os he atormentado a vosotros, si veis que prefieren las riquezas a la virtud, y que se creen algo cuando no son nada. No dejéis de sacarlos a la vergüenza si no se aplican a lo que deben aplicarse, y creen ser lo que no son, porque es así como yo he obrado con vosotros. Si me concedéis esta gracia, lo mismo yo que mis hijos, no podremos menos de alabar vuestra justicia. Pero ya es tiempo de que nos retiremos de aquí. Yo para morir, vosotros para vivir. Entre vosotros y yo, ¿quién lleva la mejor parte? Esto es lo que nadie sabe, excepto Dios. Y así concluye La Apología de Sócrates, una de las obras más profundas y conmovedoras de toda la historia del pensamiento humano, escrita por Platón como tributo eterno a su maestro. Espero que cada una de estas palabras haya despertado algo en ti, la valentía de cuestionar, la honestidad de reconocer lo que no sabes y el coraje de vivir fiel a tus propias convicciones sin importar el precio. Sócrates eligió la muerte antes que traicionarse a sí mismo. La pregunta que nos deja es inevitable. ¿Tú qué elegirías? Antes de que te vayas, quiero agradecerte de corazón por haber acompañado este audiolibro hasta el final. Tu tiempo es lo más valioso que puedes dar y que lo hayas elegido compartir con esta obra significa mucho. Si este contenido te aportó valor, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos audiolibros. Con tu suscripción, me ayudas a seguir creando este tipo de contenido de manera gratuita para que más personas puedan acceder a los grandes pilares de la filosofía universal. Y si quieres apoyar aún más este proyecto, comparte este audiolibro con alguien que creas que lo necesita. A veces el libro correcto llega en el momento correcto, y tú puedes ser quien lo acerque. Hasta la próxima. Sigue cuestionando, sigue buscando, y recuerda siempre las palabras inmortales de Sócrates. Solo sé que no sé nada. Nos vemos en el siguiente audiolibro.